¿Y si el día de reposo no fuera un día, sino una revelación? Durante siglos hemos discutido calendarios, horarios, nombres de día, pero quizá hemos perdido de vista lo esencial. La Biblia habla de reposo mucho antes de que existieran las doctrinas y lo hace de una manera que desafía nuestras estructuras religiosas. Hoy te invito, como de costumbre, a mirar el texto sin filtros, sin tradición impuesta y sin miedo a reflexionar, porque cuando Dios habla de reposo, nunca lo hace para esclavizar, juzgar o condenar, sino para liberar. Como es nuestra costumbre, queremos traer la palabra al día de hoy. Quédate con nosotros. Tal vez descubras que el reposo que buscas no está en un día, sino en él. Este análisis no niega el valor del Shabbat, ni desconoce su lugar en la historia bíblica, de ninguna manera. Lo que cuestiona es la idea de que solo un día específico sea el único aceptable delante de Dios. No hablamos desde una postura denominacional, sino desde el texto bíblico completo, directo. Las Sagradas Escrituras muestran múltiples días de reposo establecidos por Dios, y el Nuevo Testamento nos conduce a una comprensión más profunda, el reposo como experiencia espiritual y no como una imposición ritual. Examinar la Biblia no es rebeldía, es obediencia, y la verdad nunca teme ser escudriñada. Ven, reflexionemos juntos una vez más. Días de reposo. Nos adentraremos en una reflexión bíblica no doctrinal, pues casi se ha vuelto una costumbre utilizar las Escrituras como campo de batalla para defender opiniones, tradiciones o doctrinas, ignorando Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No buscamos controversia, buscamos entendimiento y verdad. Uno de los temas que más ha generado confusión desde tiempos inmemoriales es sin duda el día de reposo. Por eso, hoy no venimos a contender, sino a hacer lo que la Biblia misma nos invita a hacer. Leer, escudriñar, estudiar y por sobre todo reflexionar juntos. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miremos el texto. Con mente y corazón libres de doctrinas, libres de adoctrinamientos y de lazos religiosos. Y de seguro que nos alumbrará la revelación del Padre que está en los cielos, aquella misma que le fue revelada a Pedro. Reflexionemos. Levítico 23:3. Este será nuestro pasaje en el cual nos vamos a basar. Aunque hay muchos otros a través de la Biblia, vamos a centrarnos en el Levítico, en este libro de la ley, capítulo 23. Por ahora, Levítico 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Este será el punto de partida de esta reflexión. En este texto encontramos 3 declaraciones fundamentales que no debemos ignorar. Número 1. Lapso de labores,
6 días se trabajará. 2. Designado el día como santa convocación. Número 3. Se le llamará día de reposo. Así que día de reposo es santa convocación es día de reposo. El texto es claro y no admite ambigüedades. Dios establece el principio del trabajo y del reposo. Sin embargo, es importante notar que no limita todo el concepto del reposo exclusivamente a un sábado, sino que introduce un patrón divino: trabajo, reposo y santa convocación. Señala y define el texto que se trabajarán 6 días y se descansará el 7º día, pero no define desde dónde empieza a contar esos días. Por lo menos en este versículo inicial. No se dice que empiece a trabajar el domingo, que empiece a trabajar el sábado, no. No hay un día en el cual empezar. Solo dice trabaja 6 días y descansa el 7º. El pasaje no enseña que sea solo un día específico, el único día aceptable delante de Dios, sino que el ser humano necesita un tiempo apartado para el descanso y la comunión con Él. De hecho, todos los días pertenecen al Señor, según Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto es interesantísimo lo que el Señor nos dice aquí. Y reducir la vida espiritual a un solo día es empobrecer la relación con Dios. Además, el texto afirma que el día de reposo es santa convocación donde quiera que usted habite. Esta afirmación anula cualquier intento de encasillar el día de reposo en un único lugar geográfico, de horario o de sistema religioso. Es una declaración con alcance personal y comunitario. No es una imposición ritual rígida. Cuando seguimos leyendo Levítico 23, el panorama se amplía aún más. Levítico 23, versos del 5 al 8. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Reflexionemos. La Pascua y los panes sin levadura establecen días de reposo, con fechas específicas dentro del mes. Día 14, día primero, 7º día, contados a partir del inicio del mes, y que por consecuencia lógica no siempre serán un día sábado. Levítico 23:15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Esto ocurre después de contar 7 semanas que se cuentan desde el día que sigue al día de reposo, lo que significa que no cae siempre el mismo día de la semana y es llamado estatuto perpetuo. En fin, sería hasta el día de hoy si guardan la ley del sábado o la ley del día de reposo, porque dice que es estatuto perpetuo. Levítico 23:21 dice: y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis, por vuestras generaciones. Claro y conciso. El reposo del día 50,
Pentecostés, son contados también a partir del día después del día de reposo. Ese día también será Santa Convocación y por lógica básica tampoco será sábado siempre. Levítico 23-24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis Santa Convocación, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Mes séptimo, primer día, a los 10 días y comenzando a los 9 días del mes en la tarde. ¿Está claro? En el mes séptimo encontramos reposos en el primer día, el noveno día y el 10º día. Todos declarados Santa Convocación. Y en todos se prohíbe hacer obra alguna. Tampoco serán siempre sábados. Nunca existirán 2 sábados seguidos. Nunca. Y el primer día, al 10º día, al 9º día, tampoco. No coinciden porque son cada 8 días que se repite el día. El propio texto bíblico aquí nos demuestra sin lugar a dudas que los días de reposo no están limitados a los sábados semanales. Existen múltiples reposos establecidos por Dios, ligados a tiempos, ciclos y propósitos espirituales específicos. Esto nos ayuda a comprender por qué Dios dice, hasta con cierta afrenta, como con cierto desgano, como con cierto reclamo, nos dice vuestros días de reposo. Isaías 1:13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aquí hay que poner mucha atención y entender lo que Dios nos está diciendo. Aquí no hay rechazo al reposo en sí, sino al reposo convertido en un ritual vacío, desligado del corazón y de la obediencia. Dios no rechaza el principio que Él mismo instituyó. Rechaza la religión sin vida, sin justicia, sin revelación. Debemos tener presente que en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No se nombra el día sábado como tal. Aquí se usa una palabra hebrea que significa Shabbat y que significa descanso, día de reposo, semana. Nunca dice sábado exclusivamente, porque lo que Dios desea es que tengamos descanso, no que idolatremos un día, que incluso genere el hecho de condenar a otros por no guardar ese día. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Concordamos que el cuerpo necesita su descanso y debemos guardar ese día para honrar al Señor, pero no es causa de pecado ni mucho menos guardar cualquier día que no sea sábado. Y aún más, claro es entender que el verdadero reposo es entrar en el reposo de Dios, donde también descansaremos de nuestras obras como lo hizo Él. Y se nos dice en Hebreos 4, 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Santiago nos recuerda que la religión meramente externa no agrada a Dios, que podemos hacer 1000 cosas, cumplir ritos y mitos sin lograr agradarle.
Santiago capítulo 1, verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión sin mancha delante de Dios exige guardarse sin mancha del mundo. Reflexiona, decide, cumple con tu Dios. No te preocupes por doctrinas de hombres. Busca al Señor en espíritu y en verdad. Estos son nuestros días de reposo. Hemos revisado una parte mínima. Nos quedan muchos por revisar, dados para descanso, reflexión y comunión con Dios. Busca cómo implementar, cumplir y obedecer tu Shabbat, tu día de reposo, tu espacio de descanso. Pero por sobre todas las cosas, procura entrar en el verdadero reposo de Dios, que no se encuentra en la observancia de un calendario, sino en aquello que representa, porque ese reposo es Cristo mismo. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso nos dice el Señor Jesús. Reflexiona, no te condenes por guardar un día o por no guardarlo. El reposo del séptimo día de la creación fue una sombra. La plenitud del reposo es una persona. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Reflexiona, basta de someterse a reglas de hombres. Debes cuidarte de ti y de la doctrina, como nos dice Pablo. Qué gran verdad y qué gran consejo. Cuídate de ti y de la doctrina. Reflexiona, escudriña, estudia, decide.